Ya fue. Ayer. No pudimos esperar. No había dinero para preservar el cuerpo. La voz de su madre se quebró. Lo siento. Siento que no pudieras estar aquí. Siento que no pudieras despedirte. Clara no podía respirar. El aire había desaparecido de la habitación, del mundo, del universo. ¿Por qué lo hizo? Por vergüenza, por culpa, porque no podía vivir con lo que nos había hecho. Dejó una nota. Solo decía, perdóname. Yo. Clara trataba de formar palabras, pero su cerebro no funcionaba correctamente. Yo necesito. Clara, hay algo más. No puedo escuchar más. Los acreedores están viniendo por mí ahora. Dicen que estoy legalmente responsable de algunas de las deudas porque las garanticé sin saberlo. Van a tomar todo. La casa ya se fue, las joyas ya se fueron, incluso nuestras cuentas bancarias están congeladas. Yo no tengo nada, Clara. Ven aquí, dijo Clara automáticamente. Ven a Sevilla, te conseguiré un boleto, puedes quedarte con nosotros. No puedo salir del país. Los acreedores han puesto una orden judicial. Estoy atrapada aquí hasta que esto se resuelva, lo cual podría llevar años. Entonces enviaré dinero, lo que tenga. No, la voz de su madre se volvió firme. No quiero tu dinero, no quiero que te arrastres de vuelta a este desastre. Tú escapaste, Clara. No, eso es lo único bueno que salió de todo esto. Te salvaste. Así que quédate salvada. No puedo simplemente abandonarte. No me estás abandonando. Me estás honrando viviendo la vida que tu padre y yo arruinamos. Por favor, Clara. Por favor, sé feliz. Es lo único que me queda. La llamada terminó. Clara se quedó sentada en el suelo del baño, todavía mojada de la ducha, todavía envuelta en una toalla, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor por tercera vez. Su padre estaba muerto. Había elegido la muerte sobre vivir con sus errores. Y Clara nunca podría preguntarle por qué. Nunca podría gritarle o perdonarlo o despedirse. Nunca podría. El sonido que salió de su garganta no era humano. Era algo primitivo, algo que venía de un lugar tan profundo que ni siquiera sabía que existía. Y así fue como Alejandro la encontró cuando llegó a casa 30 minutos después. En el suelo del baño, desnuda excepto por una toalla, sollozando con tal violencia que apenas podía respirar. No preguntó qué había pasado, simplemente se arrodilló junto a ella, la envolvió en sus brazos y la sostuvo mientras se rompía. Y cuando finalmente pudo hablar, cuando finalmente pudo explicar entre sollozos lo que su madre le había dicho, Alejandro no ofreció palabras vacías de consuelo. Solo sostuvo su rostro entre sus manos y dijo, «No estás sola. Pase lo que pase, nunca estarás sola otra vez». Era la promesa más hermosa que alguien le había hecho jamás, y también, sin que ninguno de ellos lo supiera, sería la promesa más difícil de mantener, porque el universo, aparentemente, no había terminado de romperlos todavía. Parte 5. El final de todas las luces. Capítulo 9. El diagnóstico. 2 meses después de la muerte de su padre, Clara descubrió algo que cambió todo. No había estado sintiéndose bien durante semanas. Náuseas por las mañanas que inicialmente atribuyó al estrés. Fatiga que no podía sacudirse sin importar cuánto durmiera. Y luego perdió su periodo. Al principio no se preocupó. El estrés podía hacer cosas extrañas al cuerpo, y Dios sabe que había estado bajo más estrés que la mayoría de las personas experimentan en toda una vida. Pero cuando el segundo periodo no llegó, compró una prueba de embarazo en una farmacia donde nadie la conocía. 2 líneas. Embarazada. Se sentó en el borde de la bañera, mirando ese pequeño trozo de plástico que sostenía todo su futuro, y no supo si reír o llorar. Un bebé. Ella y Alejandro iban a tener un bebé. En circunstancias normales, esto habría sido alegría pura, pero sus circunstancias eran cualquier cosa menos normales. Vivían en un apartamento de 2 habitaciones, con ingresos apenas suficientes para cubrirlos a ellos dos. Alejandro estaba estancado de su familia, lo que significaba que no había red de seguridad, no había herencia esperándolos. Y Clara ni siquiera tenía estatus legal adecuado en España todavía. Estaba allí con visa de turista, que técnicamente había expirado hacía un mes. ¿Cómo iban a criar a un bebé? Pero cuando Alejandro llegó a casa esa noche y ella le dijo, simplemente soltándolo sin preámbulo porque no sabía cómo hacerlo gradual, su reacción eliminó todas sus dudas. Se quedó congelado durante exactamente 3 segundos. Luego una sonrisa se extendió por su rostro, tan brillante y genuina que hizo que Clara sintiera calor a pesar del miedo. ¿Un bebé?
susurró, como si temiera que decirlo demasiado alto pudiera romper el hechizo. ¿Vamos a tener un bebé? Sí, yo sé que el momento no es ideal. Al diablo con el momento. La levantó en sus brazos, girándola. Clara, esto es lo mejor que ha pasado en meses, en años. ¿No tienes miedo? Estoy aterrorizado, admitió bajándola pero manteniéndola cerca. Pero también estoy emocionado, porque esto colocó su mano sobre su vientre a un plano. Esto es nuestro, no de nuestras familias, no de nuestros pasados, nuestro. Y por un momento hermoso y perfecto, Clara creyó que todo estaría bien, que el amor sería suficiente, que podrían construir algo hermoso de las cenizas de sus vidas destruidas. Pero el universo, como siempre, tenía otros planes. Clara comenzó a tener complicaciones en su tercer mes. Sangrado. No mucho, pero suficiente para aterrorizar. El médico del hospital público, porque no podían permitirse clínicas privadas, le dijo que descansara, que evitara el estrés, que cuidara su salud. Pero descansar significaba no trabajar. Y no trabajar significaba no tener ingresos. Y sin ingresos, el apartamento que habían creído seguro resultó no serlo. El propietario, un primo distante de Alejandro, que había estado dejándolos quedarse por casi nada, de repente anunció que necesitaba el apartamento de vuelta. Algo sobre su propia hija necesitando un lugar. Tenían 2 semanas para irse. Alejandro intentó encontrar otro apartamento, pero en el corazón turístico de Sevilla todo era prohibitivamente caro. Y con el historial crediticio manchado de Clara por las deudas de su familia, nadie quería arriesgarse con ellos. Terminaron en un hostal barato en las afueras de la ciudad. No era técnicamente legal vivir allí. Los hostales eran para estadías temporales, pero el gerente hizo la vista gorda siempre y cuando pagaran en efectivo cada semana. Era una habitación, una cama, un baño compartido al final del pasillo. Paredes tan delgadas que podían escuchar cada conversación en las habitaciones adyacentes. Clara intentó decorarla, hacer que se sintiera como hogar. Compró flores baratas del mercado. Colgó una cortina que había encontrado en una tienda de segunda mano. Pero no importaba cuánto intentara, seguía siendo una habitación en un hostal, no un hogar. El estrés comenzó a cobrarse precio. Clara tuvo otra complicación. Más sangrado, más miedo, y el médico le dijo que necesitaba reposo en cama completo o arriesgaba perder al bebé. Pero reposo en cama significaba definitivamente no trabajar. Alejandro comenzó a tomar trabajos adicionales, consultorías en las noches, trabajo de construcción los fines de semana, cualquier cosa que pagara. Clara lo veía agotarse, veía las ojeras formándose bajo sus ojos, veía cómo sus manos, esas manos elegantes que habían tocado piano y sostenido copas de vino en cenas formales, desarrollaban callos y cortes, y se odiaba a sí misma por ello. Se odiaba por ser una carga, por ser la razón de que su vida se hubiera vuelto tan dura, por arrastrarlo desde su vida de privilegio hacia esta existencia de supervivencia día a día. No es tu culpa, le decía Alejandro cada vez que expresaba estas cosas. Nada de esto es tu culpa. Pero Clara no podía creerlo, porque si no era su culpa, ¿de quién era? En su sexto mes de embarazo, Clara finalmente se derrumbó. No física, no dramáticamente, solo se rindió. Se quedaba en la cama incluso cuando no tenía que hacerlo. Miraba la pared durante horas. Dejó de comer correctamente. Dejó de intentar. Alejandro intentó de todo. Le traía su comida favorita, cuando podía permitírsela. Leía libros sobre embarazo en voz alta. Le contaba historias sobre cómo sería cuando el bebé llegara. Pero Clara había perdido la capacidad de creer en futuros felices. Había visto demasiados futuros colapsar. Una noche, después de un día particularmente brutal de trabajo, Alejandro volvió a encontrarla exactamente como la había dejado esa mañana, en la cama, mirando la pared, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Se sentó en el borde de la cama y tomó su mano. Clara, necesito que hables conmigo. Realmente hables conmigo. ¿Qué está pasando en tu cabeza? Quiero morir, dijo ella simplemente, sin emoción. Quiero que todo termine. No hables así. ¿Por qué no? Es la verdad. Arruiné tu vida. Arruiné todo. No has arruinado nada. Tu padre te desheredó por mí. Tu familia te rechazó. Estás viviendo en un hostal de mala muerte, trabajando hasta morir para mantenerme mientras no puedo hacer nada excepto estar acostada aquí creciendo un bebé que ni siquiera estoy segura de poder traer al mundo. Elegí esto, dijo Alejandro firmemente. Cada paso del camino, elegí esto. Elegí a ti.
Tal vez elegiste mal. Las palabras colgaron en el aire como veneno. Alejandro se puso de pie y por primera vez desde que lo conoció, Clara vio algo en sus ojos que la asustó. No era ira, era derrota. Si realmente crees eso, dijo en voz baja, entonces no sé qué más puedo hacer. Salió de la habitación y no volvió durante 3 días. Los 3 días más largos de la vida de Clara. No sabía dónde estaba, no respondía a sus llamadas, sus mensajes quedaban sin leer. Y Clara se dio cuenta, con una claridad que dolía, que lo había roto. Había tomado al único hombre que la había amado incondicionalmente, que había sacrificado todo por ella, y le había dicho que sus sacrificios no valían nada. Cuando finalmente regresó, demacrado, sin afeitar, con ojos que habían visto algo que lo había cambiado, Clara estaba esperándolo. Lo siento, dijo antes de que él pudiera hablar. Lo siento tanto, no quise decir eso. Ninguno de eso. Lo sé, dijo Alejandro, pero su voz sonaba cansada de una forma que no había estado antes. Pero Clara, necesito que entiendas algo. No puedo salvarte, no puedo arreglar tu dolor o borrar tu pasado o hacer que todo sea mágicamente mejor. Solo puedo estar contigo, pero tienes que dejarme estar contigo. Tienes que dejar de empujarme. ¿A dónde fuiste? A ver a mi madre. Le conté todo. La situación financiera, el bebé, tu estado mental. Clara sintió pánico subiendo. ¿Qué dijo? Dijo que deberíamos volver a casa Delgado, que mi padre ha suavizado, que si volvemos, si pedimos disculpas. No, dijo Clara inmediatamente, no, no voy a arrastrarte de vuelta rogando a tu padre. Clara, tenemos un bebé en camino, un bebé que necesitará cuidado médico real, un hogar real, estabilidad real. No podemos seguir así. Entonces, tal vez. Clara respiró profundamente. Tal vez deberías volver sin mí. Alejandro la miró como si lo hubiera abofeteado. ¿Qué? Vuelve con tu familia, recupera tu vida. Yo averiguaré algo, siempre lo hago. No me amas, Alejandro, no realmente. Amas la idea de mí. Amas la emoción de rebelarte contra tu padre. Pero yo solo soy una mujer rota de una familia arruinada, llevando un bebé que tal vez ni siquiera sobreviva al parto. No soy un premio, soy una condena. Alejandro cruzó la habitación en 2 zancadas y tomó su rostro entre sus manos con una firmeza que bordeaba la desesperación. Escúchame bien. Te amo. No la idea de ti, no la rebelión. A ti, la mujer real con todo tu dolor y tus cicatrices y tu miedo. Te amo cuando estás feliz y te amo cuando estás rota. Te amo en apartamentos lujosos y te amo en cuartos de hostal. Te amaría si tuviéramos todo y te amo sin nada. Ale, pero no puedo forzarte a creer eso. No puedo forzarte a aceptar mi amor. Así que te haré una pregunta y necesito que respondas honestamente. ¿Quieres que me quede? Clara miró esos ojos caramelo que habían sido su ancla en cada tormenta y se dio cuenta de que le estaba dando una elección. Quedarse, luchar, intentar o renunciar, dejarlo ir, liberarlo. Y por primera vez en meses, Clara eligió pelear. Sí susurró, quiero que te quedes. Por favor, quédate. La besó entonces, un beso que sabía a lágrimas y promesas y una última oportunidad de hacerlo bien. Entonces volvemos a casa, dijo. Juntos le diremos a mi padre que lo siento por desafiarlo, que respeto su autoridad, lo que sea necesario. Pero iremos como unidad, tú, yo y nuestro bebé. ¿De acuerdo? Clara asintió, aunque la idea de enfrentar a don Rodrigo nuevamente la aterrorizaba. Pero Alejandro tenía razón. Por el bebé, tenían que intentarlo. Capítulo 10. El último amanecer. Volvieron a casa Delgado una semana después. La puerta masiva se abrió antes de que pudieran tocar, y doña Mercedes estaba esperando con lágrimas en los ojos. Gracias a Dios, dijo, abrazando primero a Alejandro y luego a Clara con cuidado por su vientre abultado. Gracias a Dios han vuelto. Don Rodrigo apareció detrás de ella, su expresión ilegible. Hijo, había algo en su voz, arrepentimiento, alivio, que Clara no había escuchado antes. Padre, Alejandro se paró más recto, su mano encontrando la de Clara. Hemos venido a pedir tu perdón y tu ayuda. Lo que siguió fue una conversación larga, dolorosa, honesta. Don Rodrigo admitió que había sido duro, que había dejado que el orgullo dictara sus acciones, pero también dejó claro que había condiciones para su regreso. Alejandro trabajaría en la empresa familiar, sin excepciones. Clara se quedaría fuera de asuntos comerciales, sin excepciones. El bebé sería criado como un Delgado, sin influencia de la familia Monteverde. Eran términos duros, términos que raspaban el orgullo y la autonomía. Pero mirando el vientre de Clara,
Pensando en el bebé que vendría, Alejandro aceptó. Y así se mudaron de vuelta a Casa Delgado. No a la habitación de huéspedes esta vez, sino a una suite en el tercer piso. Más espacio, más privacidad, más comodidad. Lucía estaba emocionada, ayudando a Clara a preparar la habitación del bebé con un entusiasmo que era contagioso. Doña Mercedes se aseguró de que Clara viera a los mejores médicos, que comiera apropiadamente, que descansara lo suficiente. Incluso don Rodrigo se suavizó, aunque mantuvo su distancia, observando desde lejos con expresión indescifrable. Las semanas pasaron, el vientre de Clara creció, y por un momento precioso y frágil, todo pareció que podría salir bien después de todo, hasta la noche en que todo terminó. Clara despertó a las 3 a.m. con dolor, no dolor normal de embarazo, algo más agudo, más intenso, más aterrador. Ale, susurró sacudiendo su hombro. Ale, despierta, algo está mal. Él estaba despierto instantáneamente, encendiendo la luz, viendo su expresión y sabiendo inmediatamente que era serio. ¿Qué tipo de dolor? Como cólicos, pero peor. Y estoy sangrando. El pánico destilaba de sus ojos, pero mantuvo la voz calmada. Está bien, voy a llamar una ambulancia. No hay tiempo, llévame tú. No discutió. La levantó, tan cuidadoso, tan gentil, y corrió por las escaleras gritando por ayuda. Don Rodrigo apareció en su bata, tomando la situación inmediatamente. Mi auto, ahora. El viaje al hospital fue una nebulosa de dolor y miedo. Clara se aferró a Alejandro, quien susurraba promesas en su oído. Vas a estar bien, el bebé va a estar bien, todo va a estar bien. Pero cuando llegaron al hospital, cuando los médicos la llevaron corriendo hacia cirugía de emergencia, cuando vio las expresiones en sus rostros, Clara supo que las promesas de Alejandro eran mentiras. Hermosas mentiras. Pero mentiras de todas formas. El bebé nació por cesárea de emergencia a las 4:47 am. Una niña. Pequeña, demasiado pequeña para 32 semanas, pesaba apenas 1,5 kilos, y no estaba respirando. Clara escuchó el silencio donde debería haber un llanto, escuchó a los médicos gritar órdenes, escuchó las máquinas pitando urgentemente, y escuchó, aunque tal vez solo lo imaginó, el sonido de su corazón rompiéndose en pedazos tan pequeños que nunca podrían volver a ensamblarse. Trabajaron en el bebé durante 18 minutos que sintieron como eternidades. Y luego, finalmente, un médico se acercó a donde Alejandro esperaba en el pasillo. Clara lo vio todo desde su cama de hospital, a través de la ventana de vidrio, aunque no podía escuchar las palabras. No necesitaba escucharlas. Vio cómo los hombros de Alejandro se desplomaban, vio cómo su cabeza caía en sus manos, vio cómo se derrumbaba contra la pared, deslizándose hasta quedar en el suelo. Y supo, su hija estaba muerta. Su bebé, su niña, su última esperanza, su única cosa buena que había salido de toda esta tragedia, se había ido antes siquiera de tener la oportunidad de vivir. Clara cerró los ojos, y deseó no volver a abrirlos nunca. El funeral fue pequeño, solo la familia Delgado y Clara. El ataúd era tan pequeño que podría haber sostenido en sus manos una cajita blanca decorada con rosas que se veían obscenamente alegres contra toda esa muerte. Le habían puesto nombre, Luz, porque Alejandro dijo que Clara había sido su luz en la oscuridad, y su hija había sido la luz de ambos, aunque esa luz se había apagado antes de que pudieran realmente verla brillar. Clara no lloró en el funeral, no podía. Era como si todo dentro de ella hubiera sido quemado, dejando solo cenizas donde una vez había sido una persona. Alejandro la sostuvo durante toda la ceremonia, su propio dolor escrito en cada línea de su rostro, pero su fuerza nunca flaqueando. Y cuando bajaron ese pequeño ataúd a la tierra, cuando echaron puñados de tierra sobre él, cuando sellaron para siempre a su hija en la oscuridad, Clara sintió la última parte de su esperanza morir con ella. Los días después del funeral fueron una niebla. Clara existía, pero no vivía. Comía cuando le decían que comiera. Dormía cuando el agotamiento la forzaba. Se movía por Casa Delgado como un fantasma, presente pero no realmente allí. Alejandro intentaba alcanzarla, intentaba hablar con ella, reconectarse, reconstruir lo que se había roto. Pero Clara se había ido demasiado lejos. Se había caído en un abismo del cual no había regreso. Una noche, 2 semanas después del funeral, Alejandro la encontró en el balcón que daba al patio, mirando hacia la oscuridad. Clara, dijo suavemente, por favor habla conmigo, di algo, lo que sea.
Ella se giró hacia él, y lo que él vio en sus ojos lo aterrorizó. Vacío, completo, absoluto vacío. Me voy, dijo simplemente. ¿Qué? Mañana. Me voy de Sevilla, de España. No sé a dónde aún, pero no puedo quedarme aquí. Clara, no. Cada esquina de esta ciudad me recuerda lo que perdí. Esta casa, este cuarto, todo. No puedo respirar aquí, Alejandro. No puedo. Su voz se quebró finalmente. No puedo seguir fingiendo que alguna vez seré algo más que rota. Entonces seamos rotos juntos. No, no voy a arrastrarte más abajo conmigo. Ya te he quitado suficiente. Tu familia, tu futuro, tu hija, nuestra hija, corrigió Alejandro con lágrimas rodando por sus mejillas. Y no fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. Todo fue mi culpa, dijo Clara con una certeza terrible. Desde el momento en que mi padre me escribió esa carta, desde el momento en que te conocí, desde el momento en que creí que podíamos tener algo hermoso, todo fue mi culpa. Clara, por favor. Pero ella ya se estaba alejando, volviendo dentro, dejándolo solo en el balcón con su dolor y su amor rechazado. Y Alejandro supo, con una certeza que helaba hasta los huesos, que la había perdido, no a la muerte, sino a algo peor, a la desesperación. Epílogo. La última luz de Sevilla. Clara dejó Sevilla en una mañana que era casi cruel en su belleza. El sol salía sobre la ciudad, pintándola en tonos de oro y rosa, convirtiendo el río en un espejo líquido que reflejaba un cielo que prometía un día perfecto. Pero Clara no vio la belleza. Solo vio una ciudad que contenía demasiadas memorias, demasiado dolor, demasiadas tumbas de futuros que nunca serían. Dejó una carta para Alejandro, solo unas palabras. Te amé, te amaré siempre. Pero el amor no es suficiente para salvar a personas tan rotas como yo. Perdóname por no ser lo suficientemente fuerte para quedarme. Perdóname por amarte cuando debería haberte dejado ir. Y gracias por ser mi luz en la oscuridad, aunque al final incluso tu luz no pudo alcanzarme donde caí. Adiós, mi amor. Sé feliz, por ambos. Alejandro la encontró 3 horas después de que se fuera. Corrió a la estación de tren, al aeropuerto, a cada lugar donde pensó que podría estar, pero era demasiado tarde. Clara había desaparecido en el mundo como un fantasma, sin dejar rastro. Y Alejandro se quedó de pie en las calles de Sevilla que ella había caminado, bajo el sol que había brillado sobre ambos, en la ciudad que debería haber sido su hogar. Y gritó su nombre hasta que su voz se fue ronca. Gritó hasta que ya no hubo nada excepto silencio. Y el silencio, finalmente, fue su respuesta. 5 años después, Alejandro nunca se casó, nunca amó a nadie más. Trabajaba en la empresa familiar, vivía en casa Delgado, hacía todo lo que se esperaba de él, pero era solo un cascarón. La parte de él que había sido capaz de alegría murió el día que Clara se fue. A veces, en las tardes cuando el sol se ponía sobre Sevilla y convertía todo en oro, subía al balcón donde habían tenido su última conversación, y miraba hacia la ciudad que los había visto enamorarse, y se preguntaba si ella también miraba atardeceres en algún lugar, recordándolo. Se preguntaba si ella había encontrado paz. Se preguntaba si ella sabía que su última luz, la luz que le había dado su nombre a su hija, seguía ardiendo en su corazón, esperando, siempre esperando, por un regreso que nunca vendría. Fin. Algunos amores son demasiado hermosos para este mundo. Queman tan brillante que consumen todo a su paso. Fortunas, familias, futuros. Y cuando finalmente se apagan, dejan solo cenizas, y el recuerdo lo pudo haber sido. Esta fue la historia de Clara y Alejandro, de dos almas que se encontraron en el paraíso y se perdieron en el infierno, de un amor que debería haber sido perfecto, pero que nació bajo estrellas rotas. Sevilla sigue brillando, el sol sigue saliendo sobre la ciudad dorada, pero hay una luz que se apagó, una luz llamada Clara, que era la última luz de Sevilla y nunca volverá a encenderse. La última luz de Sevilla, continuación final. El verdadero desenlace. Capítulo 11. Los fantasmas que regresan. 3 años después de la partida de Clara. La carta llegó un martes por la mañana. Alejandro estaba en su oficina en la sede de la empresa Delgado, revisando contratos que no le importaban para proyectos que no lo emocionaban, cuando su secretaria entró con un sobre que parecía haber viajado a través del tiempo. El papel era grueso, color crema, con manchas que parecían de agua de mar. No había remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía que hizo que su corazón se detuviera.
La conocía. Dios, la conocía tan bien como conocía su propia respiración. «¿Señor Delgado?», preguntó la secretaria. «¿Está bien?». Se ha puesto muy pálido. «Sí, gracias. Puedes irte». Cuando la puerta se cerró, Alejandro miró el sobre durante un tiempo que no podría medir. Minutos, horas, eternidades. Finalmente, con manos que temblaban como hojas en tormenta, lo abrió. La carta decía: «Alejandro, no sé si esta carta te llegará. No sé si la leerás. No sé si, después de 3 años de silencio, tengo el derecho de escribirte. Pero hay cosas que necesitas saber. Cosas que debí decirte antes de irme, pero era demasiado cobarde. Primero, no fue tu culpa. Nada de lo que pasó fue tu culpa. Tú fuiste lo único bueno en medio de todo el caos. Tú fuiste la luz cuando todo lo demás era oscuridad. Segundo, estoy viva. Apenas algunos días, pero viva. Estoy en un lugar donde el mar es tan azul que duele mirarlo, donde el sol sale con colores que no existen en ninguna paleta, donde nadie me conoce y nadie conoce mi historia. Tercero, y esto es lo más difícil de escribir, tengo que volver a España. No a Sevilla. No todavía. Pero a Madrid. Hay asuntos legales sobre la herencia de mi familia que finalmente han sido resueltos. Resulta que mi padre, en medio de toda su locura, había protegido algo. Un pequeño fideicomiso que los acreedores no pudieron tocar. No es mucho, pero es algo. Y cuarto, hay algo que necesito decirte en persona. Algo que no puedo escribir en papel porque si lo hago será demasiado real y no sé si puedo soportar que sea real. Estaré en Madrid el 15 de abril, en el café donde nos sentamos aquella tarde durante nuestra conexión de vuelo de Brasil a Sevilla. ¿Lo recuerdas? Dijiste que el café era terrible, pero que la compañía lo hacía tolerable. Si vienes, vendré. Si no vienes, lo entenderé. Y si decides que 3 años de silencio son demasiado para perdonar, también lo entenderé. Pero Alejandro, por favor, ven, por favor, porque hay una última luz que necesito mostrarte, una luz que lleva tu nombre. Alejandro leyó la carta 4 veces, luego una quinta, y en la sexta lectura, las palabras finales finalmente penetraron su conciencia, una luz que lleva tu nombre. Su mente se negaba a formar la conclusión obvia. No podía ser, no era posible. ¿O sí? Se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con estrépito. Agarró su chaqueta, su teléfono, sus llaves. «Cancela todas mis reuniones», le dijo a su secretaria mientras pasaba corriendo, «por el resto de la semana, del mes. No sé, solo cancélalas. Pero señor, tiene la junta directiva mañana. Que mi padre vaya, o Lucía, no me importa. Tengo que ir a Madrid». Y así por segunda vez en su vida, Alejandro Delgado dejó todo. Responsabilidades, obligaciones, expectativas, y corrió hacia Clara, rezando para que esta vez, cuando la encontrara, pudiera mantenerla. Especula. Capítulo 12. El café de las verdades imposibles. El 15 de abril amaneció nublado en Madrid, con un cielo gris que amenazaba lluvia, pero que nunca terminaba de cumplir su promesa. Alejandro había llegado la noche anterior, incapaz de esperar, incapaz de arriesgarse a llegar tarde. Había reservado una habitación en un hotel cerca del aeropuerto, no porque quisiera lujos, sino porque no podía soportar estar en ningún lugar que tuviera recuerdos. No había dormido. Solo había yacido en la cama mirando el techo, con la carta de Clara doblada en su bolsillo como un talismán, preguntándose qué significaban esas últimas palabras. Una luz que lleva tu nombre. A las 2 p.m., la hora que Clara había especificado, Alejandro estaba sentado en el café. Era exactamente como lo recordaba, pequeño, con demasiadas mesas apiñadas en muy poco espacio, con un olor a café quemado y pasteles viejos. Las sillas eran incómodas. La iluminación era áspera. No había nada romántico o especial sobre él, excepto que era el lugar donde Clara le había dicho que vendría. Ordenó un café que no bebió. Miró el reloj. 2:45. Con cada minuto que pasaba, el miedo crecía en su pecho como una planta venenosa. No iba a venir. Había cambiado de opinión. Había sido cruel enviar la carta solo para... Y entonces la puerta se abrió, y allí estaba, Clara. Alejandro se puso de pie tan rápido que casi volcó la mesa. Ella se había cortado el cabello. Ahora caía justo por debajo de sus hombros en ondas que enmarcaban su rostro. Estaba más delgada. Demasiado delgada, pensó con preocupación. Llevaba jeans y una camiseta simple bajo una chaqueta de mezclilla. Sin maquillaje, sin joyas. Pero sus ojos, Dios, esos ojos. Seguían siendo los mismos ojos que lo habían cautivado en un jardín brasileño hacía toda una vida. Miel mezclada con ámbar,
con profundidades que contenían océanos de emoción. Y ahora, en este momento, contenían miedo. Hola, dijo Clara suavemente, deteniéndose a varios pies de distancia como si temiera acercarse demasiado. Hola, respondió Alejandro, y su voz salió ronca porque no había usado sus cuerdas vocales para nada excepto trabajo impersonal durante tanto tiempo que había olvidado cómo hablar con emoción real. Se miraron durante un momento que se estiró como Taffy. «Viniste», dijo ella finalmente. «Por supuesto que vine. Clara, ¿cómo pudiste pensar que no vendría? Porque te dejé, porque desaparecí, porque sus ojos se llenaron de lágrimas, porque te lastimé de formas que no tienen perdón. Siéntate», dijo Alejandro, indicando la silla frente a él. «Por favor». Ella obedeció, moviéndose con una gracia cuidadosa que él reconoció. Era la forma en que las personas se movían cuando estaban acostumbradas al dolor, cuando cada movimiento tenía que ser calculado para evitar despertar viejas heridas. Se sentaron, y por un momento ninguno habló. El café continuaba su ruido normal alrededor de ellos, la máquina de espresso silbando, los clientes charlando, el camarero gritando órdenes a la cocina. Pero en su pequeña burbuja había solo silencio. Finalmente, fue Clara quien lo rompió. «Necesito contarte una historia», dijo, «y necesito que me dejes terminarla antes de que digas algo». «¿Puedes hacer eso?» Alejandro asintió, aunque cada fibra de su ser quería saltar por encima de la mesa, tomarla en sus brazos y nunca dejarla ir. «Cuando me fui de Sevilla», comenzó Clara, sus dedos trazando patrones nerviosos en la mesa. «No tenía plan, no tenía destino, solo huí. Compré un boleto al primer vuelo que salía. Terminé en Lisboa. Pasé 2 semanas y básicamente en una niebla, no comiendo, apenas durmiendo, solo existiendo. Y entonces una mañana desperté y me di cuenta de que estaba enferma. Náuseas, como antes, como con...». Su voz se quebró, como con luz. Alejandro sintió que el mundo se inclinaba. «Clara, déjame terminar, por favor». Él cerró la boca, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. «Pensé que era imposible», continuó Clara. «Los doctores habían dicho que las complicaciones que tuve significaban que probablemente no podría, que sería difícil volver a quedar embarazada. Pero fui a una clínica, hice una prueba, y levantó sus ojos para encontrar los suyos, y estaba embarazada, otra vez, de nosotros». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Alejandro sin su permiso. «Entré en pánico», dijo Clara, «porque ya había perdido un bebé. Ya había sobrevivido a ese dolor una vez y no sabía si podría hacerlo de nuevo. Pensé en opciones, en terminarlo antes de que pudiera lastimarme, antes de que pudiera perder otro. Pero no lo hiciste», susurró Alejandro. «No, no pude, porque incluso en medio de todo mi dolor, incluso cuando pensé que te había perdido para siempre, esta pequeña vida dentro de mí era lo último que me conectaba a ti. Era nuestro último milagro, y no podía destruir eso». «¿Dónde?», preguntó Alejandro. «¿Dónde has estado? En Grecia, en una isla pequeña donde nadie hace preguntas, donde pude estar embarazada en paz, sin presión, sin recuerdos, solo yo y el bebé y el mar. ¿Y?» Alejandro apenas podía formar la pregunta. «¿El bebé?», Clara sonrió. Y fue la primera sonrisa genuina que Alejandro había visto en su rostro en años. «¿Quieres conocerla?». El mundo se detuvo. Ella, una niña, sana, fuerte, con tus ojos y mi nariz y tu sonrisa y mi terquedad. Las lágrimas de Clara caían libremente ahora. «Alejandro, tenemos una hija viva, una hija que respira y llora y ríe y existe». Alejandro no pudo hablar, no podía formar palabras. Solo podía llorar mientras algo dentro de él, algo que había estado roto desde la noche en que bajaron ese pequeño ataúd blanco a la tierra, comenzaba, lentamente, milagrosamente a sanar. «¿Dónde está?», finalmente logró decir. «¿Dónde está ella?». Clara miró hacia la puerta del café. Una mujer mayor estaba parada allí, sosteniendo algo envuelto en una manta rosa. «Traje a alguien conmigo», dijo Clara. «Alguien que ha estado cuidándola mientras yo reunía el coraje para venir aquí. Su nombre es Rosa. Fue nuestra vecina en Grecia. Es básicamente su abuela en este punto». La mujer se acercó a la mesa y Alejandro pudo ver ahora lo que sostenía. Un bebé. Una niña de tal vez 6, 7 meses, con mechones de cabello oscuro rizándose alrededor de su cabeza, con mejillas gordas y rosadas, con deditos agarrando el borde de la manta. Y cuando abrió los ojos para mirarlo, eran suyos, exactamente sus ojos. Caramelo mezclado con oro. «Su nombre es Aurora», dijo Clara suavemente.
Aurora Luz Delgado, Aurora por el nuevo comienzo que representa, Luz por su hermana, y Delgado porque es tuya tanto como es mía. Rosa, con una sonrisa entendida, colocó el bebé en los brazos de Alejandro. Y Alejandro sostuvo a su hija por primera vez. Ella era pequeña pero sólida, cálida, real, viva. Olía a leche y jabón de bebé y posibilidad. Y cuando envolvió su pequeño puño alrededor de su dedo, Alejandro sintió que algo dentro de él que había estado congelado durante 3 años, finalmente se descongelaba. Hola, Aurora, susurró, con lágrimas rodando por sus mejillas y cayendo en la manta rosa. Hola, mi amor. Soy tu papá, y te he estado esperando toda mi vida. Clara los miraba con una expresión que era parte alegría, parte dolor, parte esperanza tentativa. Alejandro dijo suavemente, no vine aquí a pedirte que volvieras conmigo. No vine a pedirte que me perdonaras. Vine porque Aurora merece conocer a su padre. Merece tener ambos padres en su vida y, incluso si esos padres no pueden estar juntos. Alejandro levantó la vista, todavía sosteniendo a Aurora contra su pecho. ¿Y tú? Preguntó. ¿Qué quieres tú? Clara cerró los ojos. Yo quiero no haber sido tan cobarde. Quiero haber confiado en ti cuando tenías razón en que deberíamos ser rotos juntos. Quiero haber sido lo suficientemente fuerte para quedarme, pero no fui. Y ahora no sé si tengo derecho a pedirte que me quieras de vuelta después de todo lo que hice. Clara, mírame. Ella abrió los ojos. Te amo, dijo Alejandro simplemente. Nunca dejé de amarte, ni por un segundo, ni por un día. Estos 3 años han sido existir, no vivir. Y ahora que estás aquí, ahora que ella está aquí, miró a Aurora, que lo miraba con curiosidad infantil. Ahora siento que puedo respirar de nuevo por primera vez en años. Pero tu familia, mi familia se alegrará. Mi madre pregunta por ti cada semana. Lucía nunca dejó de creer que volverías. Incluso mi padre admitió, una noche después de demasiado vino, que tal vez había sido demasiado duro contigo. ¿Y la empresa? ¿Tu vida en Sevilla? Puede esperar. Todo puede esperar. Clara, tú eres mi vida. Tú y Aurora. Nada más importa. Clara se cubrió la boca sollozando. No merezco esto. No merezco tu perdón. Entonces es bueno que el amor no se trate de merecer, dijo Alejandro. Se trata de elegir. Y te elijo. Ahora, mañana, siempre. Si me dejas. ¿Y si huyo otra vez? Entonces te seguiré. Y si no puedo ser la persona que necesitas que sea, entonces seremos imperfectos juntos. Clara, escúchame. No necesito que seas perfecta. No necesito que estés sin cicatrices. Solo necesito que estés aquí. Que intentes. Que me dejes amarte incluso cuando no crees que mereces ser amada. Aurora eligió ese momento para hacer un sonido, un gorjeo contento que hizo que ambos rieran a través de las lágrimas. Creo, dijo Clara, limpiándose los ojos, que nuestra hija está diciendo que deberíamos dejar de ser dramáticos. Es sabia para su edad. Se miraron sobre la cabeza de Aurora, y algo pasó entre ellos, una comprensión, una promesa, un nuevo comienzo. Entonces, dijo Alejandro, ¿vienes a casa? ¿A Sevilla? A donde sea que estemos juntos. Eso es casa. Clara se puso de pie, rodeó la mesa y se arrodilló junto a la silla de Alejandro. Colocó su mano sobre Aurora, de modo que ambos la estaban tocando. Sí, susurró, voy a casa, finalmente, y se besaron suavemente con su hija entre ellos, en un café terrible en Madrid, con café quemado y sillas incómodas. Pero en ese momento era el lugar más hermoso en el mundo, porque era donde su familia se había reunido, donde las luces rotas finalmente encontraron su camino de vuelta el uno al otro. Capítulo 13. El regreso a la ciudad dorada. Volvieron a Sevilla una semana después. Clara había necesitado tiempo para prepararse, mentalmente, emocionalmente, prácticamente. Había cerrado su pequeño apartamento en Grecia, había empacado las pocas posesiones que había acumulado, había dicho adiós a Rosa con promesas de mantener contacto. Y ahora, mientras el tren AVE los llevaba desde Madrid hacia Sevilla, Clara miraba por la ventana los campos de girasoles que se extendían hasta el horizonte como mares dorados ondulantes, y se preguntaba si la ciudad la recordaría, si los fantasmas que había dejado atrás todavía la estarían esperando. Alejandro, sentado junto a ella con Aurora dormida en sus brazos, parecía sentir su tensión. Va a estar bien, dijo suavemente. Mi familia está emocionada de conocer a Aurora y de verte de nuevo. ¿Incluso tu padre? Especialmente mi padre. Después de Luz, algo cambió en él. Se suavizó. Se dio cuenta de que el control y el poder no significan nada cuando pierdes a alguien. Y cuando te fuiste,
Alejandro hizo una pausa. Creo que vio lo que su rigidez nos había costado a todos. Clara quería creerlo. Pero el miedo era difícil de sacudir. El tren comenzó a desacelerar. Los edificios de las afueras de Sevilla aparecieron, ese particular tono de amarillo pálido que caracterizaba la arquitectura andaluza, techos de tejas rojas brillando bajo el sol implacable. Y entonces, finalmente, la estación. Bajaron del tren a un calor que golpeó como una pared sólida. Abril en Sevilla ya era verano, en cualquier otro lugar. El aire vibraba con temperatura y promesa. Había un auto esperándolos, no el Mercedes de la empresa, sino un SUV familiar que Alejandro había comprado específicamente para esto, para su familia. El viaje a Casa Delgado fue más corto de lo que Clara recordaba. O tal vez el tiempo simplemente funcionaba diferentemente ahora que tenía a Aurora para concentrarse, para preocuparse, para amar. Cuando llegaron a esa puerta masiva de madera, la misma que había cruzado hacía tantos años como una refugiada asustada, Clara sintió su respiración acelerarse. Oye, Alejandro tomó su mano. Respira, estás a salvo aquí. Todos estamos a salvo. La puerta se abrió antes de que pudieran tocar. Lucía estaba allí, ahora de 21 y de alguna forma aún más hermosa que antes, con lágrimas ya rodando por sus mejillas. Clara. No esperó cortesías, simplemente la abrazó, fuerte y largo. Dios, te extrañé. Te extrañamos tanto. Doña Mercedes apareció detrás de ella, con manos cubriendo su boca y ojos brillando. Mi niña, murmuró, has vuelto a casa. Y entonces, desde las sombras del patio, emergió don Rodrigo. Clara se tensó instintivamente, pero el hombre que se acercó no era el patriarca severo que recordaba. Este hombre caminaba más lentamente, con hombros menos rectos, con ojos que habían visto dolor y habían sido suavizados por él. Se detuvo frente a Clara. Durante un momento que pareció eterno, solo se miraron. Luego don Rodrigo hizo algo que nadie, ni siquiera su propia familia, había visto hacer antes. Se arrodilló, frente a ella, en el suelo del patio que había gobernado como rey durante décadas. Señorita Monteverde, dijo con voz que temblaba. Clara, fui cruel contigo, injusto, cegado por orgullo y tradición y miedo a perder a mi hijo, y en ese miedo casi destruí a todos los que amaba. No puedo deshacer eso, pero puedo pedirte que me perdones, y puedo prometerte que si me das la oportunidad, pasaré el resto de mi vida siendo el abuelo que tu hija merece. Clara no supo qué decir. Todas las palabras que había preparado, todos los discursos que había ensayado en su cabeza, se evaporaron. En cambio, se arrodilló también, bajándose a su nivel. Don Rodrigo, dijo suavemente, yo también cometí errores. Huí cuando debería haber quedado. Dejé cuando debería haber luchado. Y le quité a su hijo, a su nieta, sin darle oportunidad de explicar o crecer. Así que si usted puede perdonarme, yo puedo perdonarlo. Don Rodrigo asintió, lágrimas, lágrimas reales, rodando por sus mejillas envejecidas. Luego miró a Alejandro, quien sostenía a Aurora. ¿Puedo?, preguntó, extendiendo sus manos con una vulnerabilidad que nunca había mostrado. Alejandro miró a Clara. Ella asintió, y así don Rodrigo sostuvo a su nieta por primera vez. Aurora, que había estado durmiendo, eligió ese momento para despertar y mirar a este extraño anciano con curiosidad. Y luego, milagrosamente, sonrió. Fue una sonrisa sin dientes, toda encías y alegría pura. Y don Rodrigo, el patriarca severo, el hombre de negocios despiadado, el padre que había gobernado con mano de hierro, se rompió. Lloró. Sosteniendo a Aurora, lloró como un niño. Gracias, susurró a Clara, a Alejandro, a nadie y a todos. Gracias por darme otra oportunidad, por darle a esta familia otra luz. Y Clara, mirando a esta familia imperfecta reunida alrededor de su hija, sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Verdadera, sólida, inquebrantable esperanza. Capítulo 14. La ceremonia de las luces. Un mes después, Alejandro propuso, no de forma elaborada, no con fuegos artificiales o flash mobs o ninguna de las cosas que la gente hace ahora. Simplemente una noche, después de acostar a Aurora, la llevó al balcón que daba al patio, el mismo balcón donde ella le había dicho que se iba, donde su mundo se había derrumbado. Necesito reemplazar un recuerdo, dijo. Este lugar solo me trae dolor ahora. Así que quiero crear uno nuevo. Se arrodilló. Sacó un anillo simple, no ostentoso, solo una banda de oro con un diamante pequeño que atrapaba la luz de luna. Clara Monteverde, dijo, te he amado en la riqueza y en la pobreza, en la alegría y en el dolor indescriptible, a través de pérdidas que casi nos destruyen y milagros que nos salvaron.
Te he amado cuando estabas aquí y te he amado cuando te fuiste. Y quiero amarte por el resto de mi vida. ¿Te casarás conmigo? Clara no tuvo que pensar. Sí, dijo, cayendo de rodillas también, tomando su rostro en sus manos. Sí, sí, 1000 veces sí. Se casaron 2 meses después. No fue una boda grande, nada como la boda que podrían haber tenido si sus vidas hubieran sido diferentes, si sus familias no hubieran colapsado, si el destino no los hubiera roto primero. Fue pequeña, íntima, en la capilla privada de Casa Delgado, que había sido testigo de generaciones de Delgados diciendo sus votos. Clara llevaba un vestido simple de seda color marfil que doña Mercedes había usado cuando se casó con don Rodrigo, una tradición que hizo que la mujer mayor llorara de alegría. Alejandro llevaba el traje que su abuelo había usado en su propia boda, azul marino oscuro, perfectamente cortado, haciéndolo parecer como si hubiera salido de una película de los años 40. Y Aurora, ahora de 10 meses y haciendo todo lo posible por caminar, llevaba un vestido rosa que tenía pequeñas luces de LED cosidas en el dobladillo. Una idea de Lucía que hizo que pareciera que la niña estaba rodeada de estrellas. La ceremonia fue corta, pero profundamente significativa. Cuando el sacerdote les pidió que compartieran sus votos, Clara habló primero. Alejandro, cuando te conocí, estaba viviendo en un cuento de hadas que no sabía que estaba a punto de convertirse en pesadilla. Tú me encontraste en mi caída, me atrapaste, y cuando me rompí de formas que pensé que eran irreparables, no me soltaste. Incluso cuando huí, me llevaste en tu corazón. Así que hoy prometo no huir más. Prometo luchar, prometo quedarme, y prometo amarte no solo en los buenos tiempos, sino especialmente en los malos. Porque los malos tiempos nos hicieron quienes somos, y me gusta quienes somos juntos. Alejandro se limpió los ojos antes de hablar. Clara, hay un dicho en español, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que no traiga algo bueno. Nuestro camino ha sido terrible de muchas formas. Perdimos tanto, pero nos encontramos, y encontramos a Aurora, y encontramos una versión de amor que es más fuerte que el oro, más resistente que el diamante, más brillante que cualquier riqueza que nuestras familias alguna vez poseyeron. Así que prometo valorar ese amor, protegerlo, nutrirlo, y recordarte, cada día, que eres mi última luz, mi única luz, la luz que necesito para vivir. No había un ojo seco en la capilla. Incluso don Rodrigo, sentado en primera fila con Aurora dormida en sus brazos, lloraba abiertamente. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, cuando se besaron bajo el vitral que proyectaba arcoíris de luz sobre ellos, toda la capilla estalló en aplausos. Y Aurora, despertada por el ruido, rió. Fue el sonido más hermoso que cualquiera de ellos había escuchado jamás. Capítulo 15. La carta final. 5 años después de la boda, Clara recibió otra carta, esta vez de Brasil, de un abogado que había estado trabajando en desenredar el desastre legal de la familia Monteverde. La carta era breve. Estimada señora Delgado, lamento informarle que su madre, doña Isabela Monteverde, falleció pacíficamente en su sueño hace 3 días. Había estado viviendo en un hogar de ancianos financiado por el Estado, ya que todos los activos familiares fueron liquidados hace años. Sin embargo, antes de su muerte me entregó 2 cosas para usted. Primero, una carta. Segundo, una pequeña caja que dijo que había protegido durante todos estos años. Por favor, contácteme para hacer arreglos de envío. Mis condolencias por su pérdida. Clara leyó la carta 3 veces antes de que las palabras realmente penetraran. Su madre había muerto. La última conexión con su vida en Brasil, con la familia Monteverde, con todo lo que había sido antes de Alejandro. Se había ido. Cuando Alejandro llegó a casa esa noche, ahora trabajaba a horas razonables, habiendo finalmente logrado equilibrio en su vida, encontró a Clara sentada en el jardín que habían construido juntos, con Aurora, ahora 5 años, jugando cerca con su hermano menor, Gabriel, de 3 años. Sí, habían tenido otro bebé, un niño. Sano y fue perfecto. Su fue un bien. ¿Qué pasó?, preguntó Alejandro inmediatamente, reconociendo la expresión en el rostro de Clara. Ella le entregó la carta sin palabra. Él la leyó, su expresión oscureciéndose con cada línea. Clara, comenzó. Está bien, interrumpió ella. O lo estará. Es extraño, ¿sabes? Todos estos años sabía que ella estaba allí, en algún lugar, sufriendo, sí, luchando, sí, pero existiendo. Y ahora está en paz, terminó Alejandro suavemente. Después de años de dolor, finalmente está en paz. ¿Crees que alguna vez me perdonó?
¿Por irme? ¿Por salvarme cuando ella no pudo? Creo, dijo Alejandro, sentándose junto a ella y tomando su mano, que ella estaba orgullosa de ti, que cada día que viviste bien, que fuiste feliz, que criaste a estos niños hermosos, fue su redención, porque te salvaste, y en salvarte salvaste parte de ella también. Clara se apoyó en él mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Aurora, notando la tristeza de su madre con esa intuición que los niños tienen, corrió y trepó al regazo de Clara. ¿Por qué lloras, mami? Porque mi mami murió, cariño. ¿Tu mami en Brasil? Sí, Aurora pensó en esto con la seriedad de una niña de 5 años considerando grandes conceptos. ¿Ella te amaba? Sí, me amaba mucho. Entonces ella está mirándote desde el cielo, como mi hermana Luz. Ellas nos vigilan juntas. Clara se rompió ante eso, sollozando, pero eran lágrimas que necesitaba derramar. Lágrimas que finalmente le permitieron dejar ir. Una semana después, el paquete llegó. Contenía 2 cosas, como había prometido el abogado. La carta de su madre estaba escrita con mano temblorosa, la escritura de alguien que sabía que estaba muriendo. Mi querida Clara, si estás leyendo esto, finalmente me he ido. Y sé que debería estar triste por eso, pero honestamente, mi amor, estoy aliviada. He estado cansada durante tanto tiempo, cansada de la culpa, cansada de los recuerdos, cansada de sobrevivir cuando lo que realmente quería era vivir. Pero antes de irme, necesito decirte algunas cosas. Primero, tu padre te amaba. Sé que sus acciones dijeron lo contrario. Sé que su codicia y su orgullo destruyeron todo, pero en el fondo, debajo de todo el egoísmo te amaba. Su última nota decía solo, perdóname, pero yo sé a quién estaba dirigida. A ti. Siempre fue a ti. Segundo, no guardes rencor, ni contra tu padre, ni contra mí, ni contra la familia Delgado, ni contra nadie. El rencor es veneno que bebes esperando que mate a otra persona. Y tú, mi amor, has bebido suficiente veneno en esta vida. Tercero, la caja que te envío contiene las únicas cosas que los acreedores no pudieron tocar, no porque las escondiera, sino porque técnicamente nunca fueron parte de la herencia Monteverde. Son tuyas, siempre fueron tuyas. Úsalas sabiamente. Úsalas para construir algo hermoso. Y cuarto, sé feliz, Clara. No sobrevivas, no simplemente existas. Sé feliz. Con ese esposo hermoso que te eligió cuando no tenías nada, con esos hijos que son tu redención y tu alegría, con la vida que has construido de las cenizas. Porque eso es lo que haces, mi amor. Construyes luz de la oscuridad, y ese es el mayor regalo que cualquier madre puede dar a su hija. Te amo. Siempre te he amado, incluso cuando no podía mostrarlo, hasta que nos encontremos de nuevo, mamá. Clara leyó la carta tantas veces que memorizó cada palabra. Luego abrió la caja. Dentro había joyas, no muchas, pero significativas. El anillo de bodas de su abuela, un collar de perlas que había pertenecido a su bisabuela, algunos pendientes vintage, y debajo de las joyas, documentos, escrituras de propiedad, para una pequeña parcela de tierra en las afueras de Río de Janeiro que aparentemente la familia había comprado generaciones atrás y olvidado. No valía una fortuna, pero valía algo, valía un nuevo comienzo, o en el caso de Clara valía cerrar un círculo. Epílogo. La última luz brillando. 10 años después, la Galería de Arte abrió en un día de primavera en Sevilla, cuando el aire olía a azahar y promesas. Se llamaba Luz, en honor a la hija que perdieron, y Monteverde Delgado por las familias que los habían creado. Clara había usado el dinero de la venta de la propiedad brasileña como inversión inicial. Alejandro había contribuido su parte, y juntos habían construido algo hermoso. La galería se especializaba en artistas emergentes de Latinoamérica y España, dándoles una plataforma, una voz, una oportunidad que sus propias familias tal vez no pudieron darles. La noche de apertura estaba llena de gente. Toda la familia Delgado estaba allí, por supuesto. Don Rodrigo, ahora en sus 80, pero todavía con chispa en los ojos, se paseaba con Aurora, ahora 15, y ya mostrando talento artístico propio, explicándole los méritos de cada pieza, como si fuera un experto de toda la vida. Doña Mercedes y Lucía, quien ahora estaba casada con su propia pareja maravillosa y esperando su primer hijo, supervisaban el catering, asegurándose de que todo fuera perfecto. Gabriel, ahora de 13 años, estaba en la esquina con un grupo de amigos, fingiendo que estar en una galería de arte no era genial, pero secretamente impresionado. Y en el centro de todo, Clara y Alejandro se paraban frente a la pieza central de la exhibición. Era una pintura que Clara había hecho ella misma.
Mostraba un amanecer sobre una ciudad. No claramente Río ni Sevilla, sino algo entre los dos, una fusión de los mundos que los habían formado. Y en el cielo del amanecer, pequeñas luces flotaban como estrellas. Cada luz representaba a alguien que han perdido. Don Álvaro, doña Isabela, Luz. Pero también cada luz representaba a alguien que habían ganado. Aurora, Gabriel, los Delgado que se habían convertido en familia real. El título de la pintura era simple, La última luz. ¿Sabes qué me gusta de esta pintura?, dijo Alejandro, envolviendo su brazo alrededor de la cintura de Clara. ¿Qué? Que no muestra solo oscuridad o solo luz, muestra ambas. El amanecer existe porque la noche lo precedió. Las luces brillan porque hay oscuridad contra la cual brillar. No puedes tener uno sin el otro. Muy filosófico para un hombre de negocios. Aprendí de la mejor, sonrió besando su sien, de una mujer que convirtió la tragedia en belleza, que convirtió la pérdida en amor, que convirtió el final en un nuevo comienzo, terminó Clara. Juntos, siempre juntos. Se besaron suavemente, rodeados por el bullicio de la galería, por las risas de sus hijos, por el calor de una familia que habían construido no de sangre, sino de elección. Y cuando se separaron, Clara miró alrededor de la galería, a las paredes llenas de arte, a las personas disfrutando de belleza, a su familia sonriendo, y sintió algo que alguna vez pensó que nunca sentiría de nuevo: paz completa. No la ausencia de dolor, nunca sería eso. Las cicatrices permanecían. Los recuerdos de lo que habían perdido nunca desaparecerían completamente. Pero paz de todas formas, porque habían sobrevivido. No solo sobrevivido, habían florecido, como flores creciendo a través de concreto roto, como luz emergiendo de la oscuridad más profunda, como amor triunfando sobre cada obstáculo que el universo había arrojado en su camino. Esa noche, después de que la galería cerrara, después de que los invitados se fueran, después de que sus hijos se durmieran, Clara y Alejandro se pararon en el balcón de Casa Delgado, el mismo balcón donde habían tenido tantos momentos definitivos, donde ella le había dicho que se iba, donde él le había propuesto, donde habían llorado, peleado, amado, sanado. ¿Recuerdas?, dijo Clara, cuando te dije que quería morir, que quería que todo terminara. Lo recuerdo. Gracias por no dejarme. Gracias por pelear por mí incluso cuando no podía pelear por mí misma. Siempre, dijo Alejandro simplemente, siempre pelearé por ti, por nosotros. Miraron hacia la ciudad que se extendía ante ellos, sus luces parpadeando como estrellas terrestres. Sevilla, la ciudad que los había visto romperse, y la ciudad que los había visto sanar. ¿Sabes lo que pienso?, dijo Clara. ¿Qué? Que mi padre tenía razón en una cosa. En su carta dijo que mi destino cambiaría, y lo hizo. Cambió de la peor forma posible, pero también cambió de la mejor, porque ese cambio me trajo a ti, y a Aurora, y a Gabriel, y a esta vida que nunca hubiera imaginado en mis días de princesa brasileña. ¿La extrañas?, preguntó Alejandro. ¿Esa vida? Clara lo pensó honestamente. A veces extraño la inocencia. Extraño no saber que el mundo podía ser tan cruel, pero la vida en sí, las mansiones y el dinero y el privilegio, no, porque esas cosas eran huecas, hermosas por fuera pero vacías por dentro. Esto, gesticuló hacia la casa detrás de ellos, hacia la ciudad ante ellos. Esto es real, es nuestro. Lo construimos nosotros, y eso lo hace infinitamente más valioso. Se quedaron en silencio durante un momento, simplemente existiendo en el espacio del otro, en la paz que habían luchado tan duro para ganar. Y entonces Clara dijo algo que había estado guardando, esperando el momento correcto. Ale, hay algo que necesito decirte. Él se giró hacia ella, alarmado por su tono. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ella sonrió. Estoy más que bien. Estoy embarazada. Otra vez. El rostro de Alejandro pasó por una docena de emociones en 2 segundos. Sorpresa, alegría, miedo, esperanza. ¿De verdad? De verdad. 12 semanas. Ya pasé el periodo peligroso. Los doctores dicen que todo se ve bien. Clara. La voz de Alejandro se quebró. ¿Estás segura? ¿Quieres esto? Después de todo. Quiero esto, interrumpió ella firmemente. Quiero esta oportunidad de traer otra luz al mundo. Quiero demostrar que podemos hacerlo bien esta vez, que podemos tener un final feliz. Alejandro la abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Vamos a hacerlo bien, prometió. Te lo juro. Lo sé, dijo Clara. Porque ya no estamos rotos, estamos sanados. Cicatrizados, sí, pero sanados. Y así, bajo el cielo de Sevilla que brillaba con su propia constelación de luces urbanas, la familia Monteverde Delgado comenzó su próximo capítulo. No con miedo, no con dolor,
sino con esperanza y amor, y la certeza de que sin importar qué tormentas vinieran, las enfrentarían juntos, porque habían aprendido la lección más importante que la vida puede enseñar, que las luces más brillantes son las que sobreviven incluso cuando todo el mundo se derrumba, que el amor más fuerte es el que es forjado en fuego, y que los finales más hermosos son los que nacen de los comienzos más rotos. Esta fue la historia de Clara Monteverde y Alejandro Delgado, de dos almas que se encontraron en el paraíso y se perdieron en el infierno, que fueron destrozadas por el destino y reconstruidas por el amor, que aprendieron que la última luz no es la que nunca se apaga, es la que sigue brillando incluso después de haber sido extinguida, una y otra vez, eternamente. Fin. Hay ciudades que guardan historias. Sevilla guarda la nuestra, y cuando el sol se pone sobre la Giralda, cuando el Guadalquivir refleja el cielo en llamas, todavía puedes verla. La última luz, la que casi se apagó, pero se negó a morir, la que nos salvó a todos.